Después de comprar la casa de mis sueños, mi novia metió a toda su familia y dijo, es muy grande para ti, tú puedes dormir en el sótano. Siempre supe que quería una casa. No un departamento, no una habitación rentada, no un espacio compartido con extraños donde tienes que escribir tu nombre en los yogures de la nevera. Una casa de verdad, con jardín, con paredes que fueran mías, con una puerta principal que yo pudiera abrir y cerrar sin pedirle permiso a nadie. Me llamo Eric, tengo 34 años, y desde los 22 estuve ahorrando con una disciplina que mis amigos consideraban casi enfermiza. Mientras ellos cambiaban de teléfono cada año, yo seguía con el mismo durante 3. Mientras salían de vacaciones 2 veces al año, yo salía una, y no precisamente a lugares caros. Cada quincena, antes de gastar un solo peso en cualquier otra cosa, transfería una cantidad fija a una cuenta de ahorros que había nombrado, con toda la seriedad del mundo, la casa. Era mi proyecto, mi obsesión silenciosa, el único lujo que me había permitido desear. El trabajo me ayudó. Soy consultor de logística para empresas medianas, lo que básicamente significa que las compañías me contratan para analizar por qué sus procesos internos son un desastre y cómo pueden dejar de serlo. No es un trabajo glamoroso, nadie me pide fotos para Instagram, pero paga bien y, con el tiempo, empecé a construir una reputación que me permitió subir mis tarifas. 12 años de disciplina financiera y de trabajo constante me llevaron a ese momento, una cuenta bancaria que por fin decía lo que yo necesitaba que dijera. La casa la encontré un martes por la tarde, casi por casualidad. Estaba revisando un portal de bienes raíces más por hábito que por expectativa, porque llevaba meses haciéndolo sin encontrar nada que se ajustara a lo que buscaba, cuando apareció el anuncio. Era una casa en las afueras de la ciudad, en una zona tranquila con calles arboladas y poca circulación. 2 plantas, 4 recámaras, sala amplia, comedor independiente de la cocina, un jardín trasero con suficiente espacio para poner una mesa y sillas sin que se viera apretado. Y un sótano que el anuncio describía como espacio adicional versátil. La había estado remodelando el propietario anterior y la había dejado en buenas condiciones antes de mudarse al extranjero. El precio era alto, no voy a mentir, pero estaba dentro de lo que podía manejar combinando mis ahorros con un crédito hipotecario que ya había preaprobado meses antes, anticipando este momento. La visité al día siguiente. Cuando el agente abrió la puerta principal y entré al recibidor, sentí algo que no sé describir de otra manera que como reconocimiento. Como si el lugar ya me conociera. Los techos eran altos, la luz entraba bien por las ventanas, los pisos de madera estaban en buen estado. Subí la escalera, recorrí las recámaras, salí al jardín y me quedé parado en el centro mirando la barda del fondo. Era exactamente lo que había imaginado durante 12 años. Firmé los documentos 3 semanas después. Pamela y yo llevábamos 2 años juntos cuando compré la casa. La conocí en una conferencia de negocios, de esas que uno asiste más por obligación profesional que por verdadero entusiasmo, y nos hicimos amigos primero, pareja después. Era simpática, sociable, sabía escuchar cuando quería hacerlo, y durante el primer año me pareció que teníamos una buena compatibilidad. El segundo año fue más turbulento, con discusiones que en su momento atribuí al estrés y al desgaste natural de cualquier relación, pero que ahora, con la perspectiva que da el tiempo, reconozco como señales que preferí ignorar. Cuando le conté que había encontrado la casa, su reacción fue exactamente lo que uno esperaría de alguien que te quiere. Me abrazó, me dijo que estaba muy orgullosa de mí, que sabía que ese día iba a llegar porque me había visto trabajar para ello. Me preguntó por las fotos, las revisó con entusiasmo, señaló la recámara principal y dijo que tenía unas ideas para decorarla. Brindamos esa noche con una botella de vino que guardaba para una ocasión especial y fue una de esas veladas que uno quiere recordar. Me dejé llevar por ese momento. Debí haber prestado más atención a lo que vino después. Porque en los días siguientes, mientras yo avanzaba con los trámites legales y coordinaba los detalles del crédito, Pamela empezó a hacer comentarios que en ese momento me parecieron menores. Que la casa era muy grande para una sola persona. Que con esas 4 recámaras habría mucho espacio desperdiciado. Que sería una lástima que tanto cuarto estuviera vacío.
Yo respondía con algo vago, distraído por el papeleo, sin darle el peso que merecían esas palabras. Debo hablar de la familia de Pamela porque es imposible entender esta historia sin ellos. Sus padres, el señor Gustavo y la señora Miriam, tenían una casa propia en una colonia popular a unos 40 minutos de donde yo vivía entonces. No era una casa grande ni en mal estado, era simplemente una casa normal de clase media, del tipo que alcanza para una pareja y, en su momento, para hijos pequeños. El problema era que los hijos nunca se fueron. Rodrigo, el mayor, tenía 41 años. Trabajaba de manera intermitente en lo que él llamaba proyectos, aunque nadie en la familia sabía exactamente en qué consistían esos proyectos ni por qué nunca producían dinero estable. Llevaba viviendo en casa de sus padres desde siempre, con la excepción de un periodo de 2 años en su juventud del que nadie hablaba con claridad. Luego estaba Marco, de 32, que era el más tranquilo de los 4 hermanos y también el más pasivo. Trabajaba medio tiempo en una ferretería y el resto del tiempo lo pasaba viendo series en su cuarto. No tenía deudas, tampoco ahorros, y parecía haber llegado a una paz interior basada en no planear nada más allá de la semana siguiente. Diego, de 25, era el que más energía tenía y también el que menos la aprovechaba. Había entrado y salido de 3 carreras universitarias distintas, actualmente estaba tomando un descanso de los estudios, y su principal actividad era salir con amigos y llegar tarde a casa, con la certeza de que la cena estaría esperándolo. Y finalmente Pamela, de 28, la única que había establecido una relación estable y que vivía en su propio departamento rentado, aunque vivir era quizás una palabra generosa para lo que hacía allí, porque pasaba más noches en casa de sus padres que en el suyo. Lo que ninguno de los 4 hermanos había hecho era independizarse de verdad. Ninguno había comprado nada, ninguno había firmado un crédito, ninguno había construido nada propio. Los padres, que ya rondaban los 65 años, sostenían ese ecosistema con una combinación de su pensión, algunos ahorros y una resignación que yo nunca entendí del todo. Cuando Pamela me hablaba de su familia, siempre lo hacía con un cariño genuino que yo respetaba. Lo que no entendí a tiempo fue que ese cariño no incluía ningún sentido crítico sobre la situación. Para ella, que sus hermanos vivieran con sus padres a los 30 y 40 años era simplemente normal. Era lo que conocía, era el modelo que tenía interiorizado, y en algún lugar de su cabeza, sin que yo lo supiera, ese modelo estaba a punto de expandirse. Compré los muebles durante las 2 semanas siguientes a la firma. Fui cuidadoso con las elecciones, no porque quisiera gastar de más, sino porque quería que cada cosa tuviera sentido en ese espacio. Una mesa de comedor para 6 personas, porque me gustaba la idea de poder tener amigos a cenar. Un sofá amplio para la sala. Camas para las 4 recámaras, aunque 3 de ellas las amueblaría de manera más básica por el momento. Estanterías, una mesa de escritorio para trabajar desde casa cuando fuera necesario. Cuando Pamela me ayudó a escoger algunas cosas, lo hizo con entusiasmo. Fue ella quien sugirió el color de las cortinas de la sala, quien opinó sobre el tamaño del espejo del baño principal. Yo lo interpreté como interés en nuestra vida juntos, como una señal de que estaba construyendo algo que a los 2 nos importaba. No fue sino hasta después, mucho después, que entendí que quizás estaba midiendo espacios con otros ojos. El viaje de negocios llegó en el peor momento posible, o en el mejor, dependiendo de cómo se mire. Una empresa en otra ciudad me había contratado para un proceso de consultoría que requería mi presencia física durante 7 días. Era un contrato importante, bien pagado, y ya lo había comprometido antes de que la fecha de entrega de la casa se confirmara. No había manera de cancelarlo sin consecuencias profesionales serias. La casa llevaba apenas 10 días siendo mía cuando tuve que hacer la maleta. Antes de irme, le pedí a Pamela que se quedara a cuidarla. Le dejé una llave, le expliqué el funcionamiento del sistema de alarma, le mostré dónde estaba el cuadro de interruptores y cómo operaba el calentador de agua. Le dejé dinero para cualquier imprevisto y una lista con los contactos del vecino de confianza y del agente de bienes raíces, por si necesitaba algo. Se despidió de mí en la puerta con una sonrisa. Cuídala bien, le dije, mirando la fachada una vez más antes de subir al taxi. Como si fuera mía, respondió.
En ese momento, esas palabras me parecieron un gesto de cariño. Una semana después entendería que había sido una advertencia. El vuelo aterrizó con 20 minutos de adelanto, algo que no suele pasarme y que en ese momento interpreté como una buena señal. Había sido una semana larga, productiva pero agotadora, del tipo en que uno pasa los días en salas de reuniones con café malo y las noches revisando documentos en el hotel. Lo único que quería era llegar a mi casa, darme una ducha larga y dormir en mi propia cama. Mientras esperaba que saliera mi maleta en la banda del aeropuerto, le escribí a Pamela. Aterricé. En unos 40 minutos estoy llegando. Respondió casi de inmediato, lo cual me sorprendió un poco porque normalmente tardaba. Perfecto, estoy en casa. Ya me instalé un poco, espero que no te moleste. Leí el mensaje 2 veces. Me instalé un poco era una expresión rara, pero no le di demasiada vuelta. Supuse que había llevado algunas cosas personales, quizás algo de ropa para los días que se había quedado, tal vez había reorganizado algo en la cocina. Pamela tenía esa tendencia a acomodar los espacios ajenos sin avisar y luego presentarlo como una mejora. Le llamé. Ya llegué, dije cuando contestó. Perfecto, aquí te espero. Oye, ¿qué quisiste decir con qué te instalaste? Hubo una pausa breve, casi imperceptible. Nada, amor, cosas mías. Ya hablamos cuando llegues. Maneja con cuidado. Voy en taxi. Mejor. Aquí te espero. Te amo. Yo también, respondí, y colgué. Algo en ese intercambio me dejó una incomodidad pequeña, del tamaño de una piedra en el zapato, presente pero no lo suficientemente molesta como para detenerme. Guardé el teléfono, tomé mi maleta y salí a buscar el taxi. Lo primero que vi al doblar la esquina de mi calle fue el automóvil. Era un sedán gris de modelo antiguo, con una abolladura visible en el cofre y un espejo retrovisor lateral sostenido con cinta adhesiva. Lo reconocí de inmediato porque lo había visto estacionado frente a la casa de los padres de Pamela en las pocas veces que los había visitado. Era el coche del señor Gustavo. El taxi se detuvo frente a mi casa y me quedé un momento mirando por la ventana antes de bajar. El sedán gris ocupaba el espacio frente a mi entrada, lo que había obligado al taxista a detenerse un poco más adelante. Respiré despacio. Está bien, me dije. La está visitando. Vinieron a ver la casa, es comprensible, llevan una semana aquí y los padres quieren conocer el lugar. Es una visita. Una visita sin aviso previo, en mi casa, después de una semana fuera, pero una visita al fin. Pagué al taxista, saqué mi maleta de la cajuela y caminé hacia la puerta principal. Antes de sacar las llaves, pude escuchar voces adentro. Varias voces. Abrí la puerta. El olor fue lo primero. No era un olor malo exactamente, pero era denso, una mezcla de comida reciente, zapatos, y ese ambiente cerrado que se genera cuando hay muchas personas en un espacio que no está ventilando bien. Luego vi la sala. Había ropa sobre el respaldo del sofá que yo había comprado hacía menos de un mes. No la ropa de Pamela, que reconocería, sino ropa de hombre, chamarra oscura, una sudadera doblada con muy poca precisión. Un par de tenis colocados junto al sillón individual como si el sillón fuera una habitación y eso fuera el área de calzado. Sobre la mesita de centro había 2 vasos, un control remoto que no era el mío, y una bolsa de frituras abierta. Dejé mi maleta en el recibidor y caminé hacia el comedor. Estaban todos sentados a la mesa. El señor Gustavo en uno de los extremos, con la postura tranquila de alguien que lleva tiempo en un lugar. La señora Miriam junto a él, sirviendo algo de una olla que yo no recordaba haber dejado en mi cocina. Rodrigo, el mayor, con los codos apoyados sobre la mesa y una servilleta metida en el cuello de su camiseta. Marco, comiendo en silencio con la vista en el teléfono. Diego, de 25 años, recostado ligeramente en la silla con esa postura que tienen las personas acostumbradas a ocupar el espacio de los demás. Y Pamela, al otro extremo, que levantó la vista cuando entré y sonrió con una naturalidad que me resultó profundamente desconcertante. Ya llegó.
dijo Diego, y levantó la mano como si estuviéramos en una reunión de amigos. Rodrigo se puso de pie. Era el mayor y también el más corpulento, con esa energía expansiva de quien nunca ha aprendido a leer el ambiente. Se acercó con la mano extendida y me la estrechó con fuerza, como si estuviéramos cerrando un trato. Bro, no te vas a arrepentir de darnos esta oportunidad. Ya eres parte de la familia, en serio. Me puso una mano en el hombro, apretó, y asintió como si acabara de decir algo profundo. No respondí. No pude. Marco levantó la vista del teléfono el tiempo suficiente para hacer un gesto con la cabeza que podía interpretarse como saludo o como reconocimiento de mi existencia, y luego volvió a su pantalla. Diego se recostó un poco más en la silla y miró el techo con una expresión de satisfacción general. Gran casa, bro. En serio. Me miró con algo que quería parecer admiración. Ojalá yo tener una así algún día. No dijo ojalá tener una así algún día con ninguna intención irónica. Lo dijo con la misma naturalidad con que uno dice qué bonito día. Como si la posibilidad de que él mismo construyera algo propio fuera una fantasía tan remota que ni siquiera valía la pena plantearla en términos concretos. Miré a Pamela. Afuera, dije. Salimos al jardín. Cerré la puerta corredera de vidrio detrás de mí con más fuerza de la que pretendía y me volteé hacia ella. Pamela cruzó los brazos antes de que yo abriera la boca, lo cual me indicó que sabía exactamente lo que venía y ya había decidido su posición. ¿Qué es esto?, pregunté, manteniendo la voz baja pero sin esforzarme demasiado en lograrlo. Es mi familia, Eric. Sé quiénes son. Lo que no sé es qué hacen en mi casa, sentados en mi comedor, comiendo en mi mesa, con su ropa en mi sala. Pamela exhaló por la nariz con esa expresión que tienen las personas cuando consideran que la conversación que están teniendo está por debajo de su nivel de paciencia. Están en una situación difícil. La renta está carísima, mis papás ya no pueden sostener a todos en la casa como antes, y aquí hay espacio de sobra. Es una solución lógica. ¿Una solución lógica? Repetí las palabras despacio para asegurarme de que las había escuchado correctamente. Pamela, esta es mi casa. La compré yo. Con 12 años de ahorro y un crédito hipotecario que voy a estar pagando los próximos 20 años. Nadie me pidió opinión sobre esto. Por eso te lo estoy diciendo ahora. No me lo estás diciendo, me lo estás presentando. Ya están instalados. Ya están comiendo. Ya hay ropa en mi sala. Esto no es una conversación, es un hecho consumado. Ella desvió la mirada un momento hacia el jardín y luego volvió a mí con una expresión que mezclaba irritación con algo que quería parecer razonabilidad. No seas egoísta, Eric. Mira el tamaño de esta casa. Tienes 4 recámaras. ¿Para qué las quieres todas tú solo? Mis hermanos son buenas personas, no son problemáticos, no van a destruir nada. Lo único que necesitan es un techo mientras reorganizan su situación. Y mis papás pueden ayudar con los gastos de la casa, con la limpieza, con la comida. Ya tienen un techo. En casa de tus papás. Esa casa es muy pequeña para todos. Entonces que busquen la manera de resolver eso. Cada uno por su cuenta. Rodrigo tiene 41 años, Pamela. 41, y todavía no ha resuelto cómo pagarse un techo propio. Eso no es un problema que yo tenga que solucionar. Su cara cambió. Ya no era la expresión de quien intenta razonar, era la de quien ha decidido que la conversación terminó y lo que sigue es imponer. Pues te lo digo de una manera clara para que no haya malentendidos. Hizo una pausa. La casa es muy grande para ti solo. Tú puedes dormir en el sótano. Lo dijo así. Sin rodeos, sin bajar la voz, sin ninguna señal de que fuera consciente de la enormidad de lo que acababa de decir. Me quedé callado 3 segundos completos. ¿Perdón? No te digo esto para hacerte daño, te lo digo porque me preocupa que estés solo. Mis hermanos le van a dar vida a la casa, Eric, vas a ver. Va a ser diferente, va a haber gente, movimiento. El sótano tiene buen espacio, tú mismo dijiste que era amplio cuando lo vimos.
lo dije porque pensé que lo convertiría en una sala de trabajo o en un cuarto de visitas. No porque planeara vivir en él. Es temporal mientras todos se acomodan. No. Di un paso hacia la puerta. No es temporal ni es permanente porque no va a pasar. Entré de nuevo al comedor. 6 pares de ojos se levantaron hacia mí con distintos grados de atención. Me puse en el centro del espacio, entre la mesa y la entrada a la cocina, y hablé con una calma que en ese momento me costó un esfuerzo considerable mantener. Necesito que todos recojan sus cosas y se vayan. Esta noche. Silencio. Rodrigo fue el primero en reaccionar. Soltó una especie de risa breve, como si hubiera dicho algo gracioso, y miró a los demás buscando complicidad. Tranquilo, bro. Relájate, acabas de llegar. No estoy bromeando. Diego se irguió en la silla. Marco dejó el teléfono. La señora Miriam dejó de mover la cuchara dentro de la olla. Fue el señor Gustavo quien habló. Se puso de pie despacio, con la parsimonia de quien está acostumbrado a que su presencia genere respeto. Era un hombre de unos 65 años, no especialmente alto, pero con esa densidad física de quien ha trabajado con el cuerpo toda su vida. Me miró fijo y habló con una voz grave y tranquila que claramente había ensayado para estas ocasiones. Hazte responsable de esta familia. Hizo una pausa para dejar que las palabras ocuparan el espacio. No seas cobarde. Si realmente amas a mi hija, serás un hombre y aceptarás sus condiciones. La cocina, que ya olía a comida ajena, pareció achicarse 3 metros en todas direcciones. Miré al señor Gustavo. Luego miré a Pamela, que estaba parada en la entrada al jardín con los brazos todavía cruzados. Luego miré a Rodrigo, a Marco, a Diego, a la señora Miriam con su cuchara detenida en el aire. Y entendí, con una claridad que no había tenido en 2 años, exactamente en qué situación estaba. Rodrigo se movió primero. No hacia mí con hostilidad, sino con esa energía expansiva e irreflexiva que lo caracterizaba, como un perro grande que no sabe calcular su propio tamaño. Me rodeó con un brazo por los hombros antes de que yo pudiera reaccionar, y en el mismo movimiento le hizo una señal a Diego con la cabeza. Diego, que tenía 25 años y aparentemente ningún filtro que le indicara cuando una situación no era celebratoria, se agachó y me tomó por las piernas. Me levantaron del suelo. Y Eric ya es nuestro hermano. Gritó Rodrigo, con el volumen de alguien que confunde el entusiasmo con la autoridad. Y Eric ya es nuestro hermano. Repitió Diego desde abajo, siguiendo el cántico con la naturalidad de quien ha practicado este tipo de cosas. Me cargaban por el pasillo entre carcajadas mientras yo repetía que me bajaran, primero con firmeza, luego con una irritación que ya no intentaba disimular. Rodrigo reía. Diego reía. Marco los observó desde su silla sin levantarse, con la expresión plana de quien ve algo que no le genera ninguna emoción en particular. La señora Miriam dijo algo desde el comedor en un tono que quería ser tierno. El señor Gustavo permaneció de pie con los brazos cruzados, como si la escena confirmara algo que él ya sabía. Bajaron las escaleras del sótano con una torpeza que en cualquier otra circunstancia habría sido cómica, y me depositaron en el centro del espacio con la solemnidad de quienes consideran que están haciendo algo significativo. El sótano era amplio. Techo alto para ser un sótano, piso de concreto pulido, una ventana pequeña cerca del techo que dejaba entrar una franja de luz natural. Cuando lo había visto por primera vez, meses atrás, había pensado en convertirlo en una oficina. Era un buen espacio. Lo seguía siendo. Pero era mi espacio, y nadie me había pedido permiso para decidir qué hacer con él. Rodrigo extendió los brazos como si estuviera presentando algo en una feria. ¿Ves, bro? Aquí sería una gran cueva. Podrías poner tu escritorio, hacer tu oficina, tendrías toda tu privacidad. Me puso una mano en el hombro con la condescendencia genuina de quien cree que está ayudando. ¿Para qué quieres abrumarte con toda la casa? Es mucho mantenimiento, mucha responsabilidad para una sola persona. Tranquilo. Nosotros nos encargamos de limpiarla. Diego asintió con entusiasmo. Sí, bro.
te lo juro que la cuidamos bien. Tú relájate aquí abajo, en serio. Me quedé mirándolos en silencio. Rodrigo tenía 41 años. Diego tenía 25. Ninguno de los dos había firmado un contrato de arrendamiento en su vida, mucho menos una hipoteca. Y estaban, con toda la tranquilidad del mundo, ofreciéndome administrar mi casa mientras me sugerían que encontraría la felicidad en el sótano. No dije nada. Subí las escaleras, crucé el pasillo, tomé mis llaves y mi maleta del recibidor y salí por la puerta principal sin voltear. Caminé 2 cuadras antes de detenerme en la banqueta. No estaba temblando, o si lo estaba era tan leve que no lo noté. Lo que sí sentía era una humillación limpia y precisa, sin bordes difusos, como un corte que todavía no duele pero cuya profundidad ya conoces. 12 años de decisiones pequeñas y constantes, de renuncias acumuladas, de trabajo sostenido. Y en el tiempo que tardé en hacer un viaje de negocios de una semana, todo eso había sido ocupado, redistribuido y reinterpretado por 6 personas que no habían construido nada propio en sus vidas. Y la persona que se suponía me conocía mejor que nadie había abierto la puerta. Saqué el teléfono y busqué en mis contactos. El notario que había gestionado la escritura se llamaba Fuentes. No sabía exactamente qué esperaba que me dijera, pero era el único vínculo legal que tenía en ese momento con todo lo relacionado a la propiedad. Contestó al segundo tono. La notaría quedaba a 15 minutos en taxi. El licenciado Fuentes era un hombre de unos 55 años, delgado, con lentes de armazón fina y esa manera de escuchar que tienen las personas acostumbradas a que la gente les traiga problemas. Me hizo pasar, cerró la puerta y me dejó hablar sin interrumpirme. Le conté todo. El coche afuera, la escena del comedor, la ropa en la sala, las palabras de Pamela en el jardín, la frase del señor Gustavo, y el recorrido al sótano cargado por los hermanos como si fuera una tradición que yo no conocía. Fuentes escuchó con los codos sobre el escritorio y las manos entrelazadas frente a la boca. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Lo lamento genuinamente, dijo. Es una situación seria. Pero debo ser honesto, yo no soy abogado de desalojos. Para un proceso formal necesitaría a un abogado civil que lleve el caso ante un juez. ¿Cuánto tiempo tomaría? Fuentes hizo una expresión que no necesitó palabras. Estos procesos pueden tomar meses. En algunos casos, más de un año. No tengo meses. Necesito que salgan hoy. ¿Usted no conoce a alguien? Fuentes abrió la boca, la cerró, y luego hizo algo inesperado. Se recostó en su silla, miró hacia el techo un momento como si estuviera evaluando algo, y volvió a mirarme. Y mire, lo que le voy a decir no es el procedimiento estándar. Eligió las palabras con cuidado. Conozco un método que en situaciones como la suya puede tener resultados en cuestión de horas. Me incliné hacia adelante. ¿Cuál es ese método? Puedo generarle un documento con apariencia de orden oficial de desalojo. No es un documento judicial real, eso queda claro entre usted y yo, pero es suficientemente convincente para quien no tenga conocimientos legales. Y conozco a personas que pueden acompañarlo a hacerlo efectivo. Con presencia, con uniforme, con la actitud correcta. Espere un momento, dijo, y tomó el teléfono antes de que yo pudiera responder. Marcó un número de memoria. Esperó. Germán. Soy Fuentes. Pausa. Oye, tengo una situación con un cliente. Ocupación no autorizada de propiedad privada, el dueño necesita recuperar el inmueble hoy mismo. Pausa. 6 personas, sí. Pausa. ¿Cuántos tienes disponibles? Pausa. 10 está bien. ¿Pueden estar aquí en 20 minutos? Pausa. Perfecto. Colgó y me miró. Germán es dueño de una academia de artes marciales mixtas. Él y 10 de sus alumnos estarán aquí en 20 minutos. Tiene suerte de que estaban en medio de una clase. Me quedé mirándolo sin decir nada. ¿Ahora mismo? Dije finalmente. Así es. Pero, ¿por qué llama a gente que sabe MMA? Yo no quiero golpear a nadie.
No quiero violencia, eso empeoraría todo. Fuentes levantó una mano con calma. Esa no es la idea. Escúcheme antes de sacar conclusiones. Germán y sus alumnos no van como lo que son. Van como representantes de una agencia de desalojos. Uniformados, documentos en mano, con toda la presencia y seriedad del caso. Yo los acompañaré haciéndome pasar por el abogado a cargo del proceso. Cruzó las manos sobre el escritorio. Se presenta la orden, se les da tiempo razonable para recoger sus cosas, y se les escolta fuera del inmueble. Con firmeza, con profesionalismo, sin necesidad de contacto físico. ¿Y si se niegan? Fuentes hizo una pausa calculada. Si las cosas se pusieran difíciles, esos chicos están en capacidad de neutralizar la situación. Sin lastimar a nadie de manera seria. Simplemente asegurando que el proceso se complete. Era un plan irregular, eso estaba claro. Un documento que parecía real sin serlo, un notario haciéndose pasar por abogado, 10 estudiantes de MMA disfrazados de agencia de desalojos. Nada de eso resistiría un escrutinio legal serio. Pero también era cierto que había 6 personas en mi casa. 6 personas sin contrato, sin permiso, sin ningún documento que las amparara. Que habían decidido colectivamente que el propietario debía dormir en el sótano. Y el propietario era yo. Miré el reloj. Luego miré al licenciado Fuentes. «¿20 minutos?» dijo. Los 20 minutos que esperamos en la notaría fueron los más silenciosos que recuerdo haber vivido en mucho tiempo. Fuentes preparó el documento en su computadora con una eficiencia que sugería que no era la primera vez que hacía algo parecido. Lo imprimió, lo firmó con una rúbrica elaborada, le puso un sello que desde cualquier distancia razonable parecía oficial, y lo metió en un folder color café del tipo que usan los despachos jurídicos. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó un fajo de playeras dobladas de color negro que tenía guardadas con una naturalidad desconcertante. Las extendió sobre el escritorio. En letras blancas, en el pecho de cada una, decía, Desalojos Castillo. Las miré. ¿Las tiene guardadas en el cajón?, pregunté. Fuentes recogió el folder sin responder directamente. Cada quien tiene sus herramientas de trabajo, dijo simplemente. Germán llegó a los 18 minutos con 10 personas que llenaron la sala de espera de la notaría de una manera que hizo que la recepcionista dejara de escribir y se quedara mirando. Era un hombre de unos 40 años, cuello ancho, manos grandes, con la postura tranquila de quien no necesita hacer ningún esfuerzo para que los demás lo tomen en serio. Sus alumnos eran de distintas edades y complexiones, pero compartían esa característica particular de las personas que entrenan físicamente de manera seria, una presencia densa, una economía de movimientos. Ningún gesto innecesario. Entre ellos había una joven de unos 21 años que llamaba la atención no por su altura, que era moderada, sino por su complexión. Tenía más músculo visible que el propio Germán, con los brazos de alguien que ha dedicado años a un trabajo físico muy específico. Se veía completamente relajada, casi aburrida, de la manera en que se ven relajadas las personas que saben exactamente lo que son capaces de hacer. Fuentes repartió las playeras sin ceremonia. Todos se las pusieron encima de lo que traían. El cambio fue inmediato. Dejaron de parecer un grupo de personas saliendo de un gimnasio y empezaron a parecer algo considerablemente más oficial. Fuentes me miró. ¿Listo? Respiré. Listo. Llegamos a la casa en 3 vehículos. Yo iba en el primero con Fuentes y Germán, mirando por la ventana como mi calle se acercaba con una mezcla de determinación y algo que no era exactamente miedo pero que se le parecía en la forma. El coche del señor Gustavo seguía estacionado afuera. Bajamos. Los 11 alumnos de Germán se colocaron de manera natural formando una presencia ordenada frente a la entrada sin que nadie les diera una instrucción visible. Fuentes se ajustó el saco, tomó el folder bajo el brazo, y adoptó una postura completamente distinta a la que había tenido en su oficina. Era como ver a alguien ponerse un personaje como quien se pone un abrigo. Toqué el timbre de mi propia casa. Abrió Rodrigo. Me miró a mí primero, luego miró detrás de mí,
y su expresión recorrió en menos de 2 segundos el camino completo desde la sorpresa hasta algo más cercano a la incertidumbre. Fuentes dio un paso al frente antes de que Rodrigo pudiera hablar. Buenas tardes. Licenciado Castillo, representante legal de la agencia Desalojos Castillo. Mostró el folder abierto con el documento visible durante el tiempo exacto suficiente para que pareciera oficial sin que nadie pudiera leerlo con detalle. Vengo a notificar y ejecutar una orden de desalojo sobre este inmueble emitida a nombre del propietario registrado. Necesito hablar con todos los ocupantes del inmueble de manera inmediata. Rodrigo miró el documento. Miró las playeras. Miró a Germán. Abrió la boca. Espere aquí, dijo, y cerró la puerta. La volvió a abrir 40 segundos después. Detrás de él estaba toda la familia. Fuentes entró primero. El grupo entró detrás con una calma y un orden que resultaba más intimidante que cualquier agresividad. Se distribuyeron por la sala y el pasillo de manera que llenaban el espacio sin bloquearlo, presentes en todas partes sin estar apiñados en ninguna. Yo entré último y me quedé junto a la puerta. Pamela me vio en el momento en que entré. Su expresión cambió de la confusión a algo más duro en cuanto procesó que yo estaba del lado de las playeras negras. ¿Qué es esto?, me preguntó directamente, ignorando a Fuentes. Una orden de desalojo, respondí. ¿Cómo nos puedes hacer esto? Su voz subió de volumen con una velocidad que indicaba que la indignación ya estaba preparada, esperando una salida. Es mi familia, Eric. ¿En serio eres capaz de hacer algo así? Soy capaz de recuperar mi casa, sí. Fuentes intervino antes de que la conversación se desviara más. Señores, esto no es una negociación ni una conversación. Su voz tenía el tono plano y profesional de quien ha dicho esto muchas veces. Tienen menos de 2 horas para recoger sus pertenencias personales y desalojar el inmueble de manera voluntaria. Todo lo que no sea retirado en ese plazo será sacado por nosotros. Les recomiendo que empiecen ahora. El señor Gustavo dio un paso al frente con la misma postura de autoridad que había usado conmigo horas antes. No tienen ningún derecho legal de... El propietario registrado de este inmueble está presente, lo interrumpió Fuentes, señalándome sin mirarme. No existe ningún contrato de arrendamiento, ningún documento de comodato, ningún acuerdo escrito que ampare la presencia de ninguno de ustedes aquí. Legalmente, esto es ocupación no autorizada de propiedad privada. Si prefieren que continuemos este proceso con la participación de las autoridades municipales, podemos hacer esa llamada ahora mismo. El señor Gustavo abrió la boca. La cerró. Rodrigo no. No nos vamos a ningún lado, dijo Rodrigo, cruzando los brazos con la solidez de alguien que confunde el volumen físico con la razón. Esto es un abuso. Estas playeras no significan nada, cualquiera se puede poner una playera. Fuentes lo miró un momento y luego hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Los alumnos de Germán empezaron a moverse. Subieron la escalera en parejas, abrieron las recámaras y comenzaron a sacar ropa. La bajaban en brazos, en las mismas maletas que la familia había subido, y la apilaban junto a la puerta principal con una eficiencia metódica que no tenía nada de violenta pero que era absolutamente imparable. Alguien recogió la chamarra del respaldo del sofá. Alguien más tomó los tenis del suelo junto al sillón. La señora Miriam empezó a decir algo que no llegó a terminar porque la velocidad del proceso la dejó sin palabras. Diego retrocedió hacia la pared. Marco, fiel a su naturaleza, observó sin moverse. Rodrigo sí se movió. Se dirigió hacia uno de los alumnos de Germán, un joven de unos 22 años que bajaba una bolsa de ropa por las escaleras, y lo empujó con las 2 manos en el pecho. El joven no se cayó. No retrocedió. Ni siquiera soltó la bolsa. Simplemente se detuvo, miró a Rodrigo con una expresión completamente neutra y depositó la bolsa en el suelo con cuidado. Rodrigo lo interpretó como una invitación y le lanzó un golpe con la mano derecha. El joven lo esquivó con un movimiento mínimo, casi aburrido, y respondió con un golpe directo y preciso a la mandíbula que sonó de una manera que hizo que todo el mundo en la sala dejara de moverse al mismo tiempo.
Rodrigo cayó al suelo de espaldas y no intentó levantarse. El silencio que siguió duró varios segundos. Fuentes miró al resto de la familia con la calma de quien está tomando nota de algo esperado. No lo hagan más difícil, dijo. O terminarán como este pobre infeliz. Largo. Fue Pamela quien habló primero, y lo hizo con una voz que mezclaba el miedo con una indignación que todavía no terminaba de entender que había perdido. ¿También nos van a golpear a nosotras? Miró a Fuentes, luego a Germán, luego al grupo en general. Son unos cobardes. Así de cobardes son, que golpean a una mujer. Fuentes la miró con una expresión tranquila. Por supuesto que no golpearíamos a una mujer. Hizo una pausa de medio segundo. Pero ella sí. La alumna de 21 años se separó del grupo sin ninguna prisa. Caminó hacia Pamela con la misma calma con que había estado parada junto a la pared, y antes de que nadie pudiera decir nada la rodeó con los brazos por detrás en un abrazo que no era un abrazo. La levantó del suelo sin esfuerzo visible y comenzó a caminar hacia la salida con ella. Pamela pateó el aire 2 veces. La joven se detuvo junto a la puerta, sosteniendo a Pamela con una facilidad que resultaba casi más impresionante que el golpe de hacía un momento. Y le lanzó una mirada directa que no necesitó ninguna palabra pero que comunicó con absoluta claridad lo que podía pasar a continuación. Pamela se cubrió la cara con las manos. No, no, por favor, no lo hagas, dijo, con la voz completamente distinta a la de hacía 30 segundos. Cooperamos. Cooperamos, ya. La joven la depositó en el suelo junto a la puerta con la misma delicadeza con que se pone un objeto frágil sobre una mesa, se acomodó el cabello hacia atrás y regresó a su posición junto al grupo. El señor Gustavo miró a su hijo en el suelo. Miró a su hija junto a la puerta. Miró al resto del grupo. Y por primera vez desde que yo lo conocía, no encontró nada que decir. Recogieron sus cosas en 40 minutos. Salieron en silencio, que era la única manera en que podían salir después de todo lo que había pasado. El señor Gustavo sostuvo la puerta para que la señora Miriam pasara primero, y no me miró al hacerlo. Diego cargó 2 bolsas sin decir nada. Marco salió con sus cosas en una mochila y el teléfono en la mano, como si estuviera llegando a algún lugar en lugar de salir de uno. Rodrigo salió por su propio pie, aunque con la mandíbula visiblemente hinchada y la mirada de alguien que todavía no ha procesado del todo lo que acaba de ocurrirle. Pamela fue la última. Se detuvo frente a mí en el umbral y me miró durante un momento que quizás ella esperaba que fuera dramático. No dije nada. Ella tampoco. Salió. Cerré la puerta. Lo que vino después fue silencio. Un silencio completamente distinto al que había dejado la casa hacía una semana cuando me fui de viaje. Ese había sido un silencio vacío, de casa sin estrenar. Este era un silencio recuperado, que es una cosa muy diferente. Fuentes y Germán se quedaron unos minutos más. El licenciado me extendió la mano antes de irse. Una cosa más, dijo, antes de saltar hacia la puerta. Les dejé en claro a los señores Gustavo y Miriam, de manera privada antes de salir, que si intentaban cualquier tipo de represalia legal o de otro tipo, el proceso que habíamos iniciado hoy se convertiría en uno completamente formal, con consecuencias considerablemente más serias. También les mencioné que sería recomendable para todos, dadas las circunstancias, que pensaran en ampliar su radio de vida. Significativamente. No pregunté exactamente qué les había dicho ni cómo. Algunos detalles es mejor no conocerlos completamente. Germán asintió una vez en mi dirección antes de salir, con esa economía de gestos que lo caracterizaba. Sus alumnos salieron detrás de él. La joven de 21 años fue la última en pasar. Me miró al salir con una expresión completamente neutral y desapareció por la puerta sin decir nada. Me quedé solo en mi casa. Limpié durante 3 días. No porque hubieran destruido nada, porque no lo habían hecho. Rodrigo había sido sincero en eso, al menos. Pero había una presencia acumulada en cada rincón que yo necesitaba borrar antes de poder sentir que el lugar era mío de nuevo. Lavé las sábanas de las 3 recámaras que habían usado. Limpié la cocina con una atención que fue casi meditativa.
reorganicé la sala hasta que volvió a verse como yo la había dejado. Abrí todas las ventanas durante horas para que el aire cambiara. El cuarto día, me senté en el jardín trasero con un café, en la misma mesa que había imaginado tener cuando vi la casa por primera vez. Supe, días después por un contacto en común, que la familia había salido de la ciudad. No sé exactamente qué les dijo Fuentes en esa conversación privada, pero fuera lo que fuera, había sido suficientemente convincente para que decidieran que empezar en otro lugar era una mejor idea que quedarse cerca. Pamela no volvió a escribirme. Yo tampoco le escribí a ella. Hay personas que entran a tu vida con la apariencia de algo que construyes juntos y resultan ser algo completamente diferente. Y hay casas que uno compra con 12 años de trabajo silencioso y que, después de todo, terminan siendo exactamente lo que siempre quisiste que fueran. Un lugar tuyo. Solo tuyo. Con la puerta cerrada desde adentro.